Tarski decía que la verdad es la correspondencia entre hipótesis y realidad. Esta tesis corresponde no solamente a un análisis descriptivo, sino también a la concepción que responde a la correspondencia entre teoría y realidad. A estas alturas de la arqueología del saber, sabemos que el saber es histórico, por así decirlo, de manera simple, así como la realidad efectiva también es histórica. En consecuencia, sus correspondencias cambian. De esta manera, sin dar más vueltas, ingresamos a la epísteme de la complejidad, donde la relación entre teoría y realidad es más bien compleja. Pero ahora no se trata tanto de estos temas epistemológicos, sino se trata de comprender que en la medida que cambian los contextos, el requerimiento desde los contextos cambiados de interpretaciones diferentes, de transformaciones en las estructuras de la interpretación son altamente necesarias. Este es un tema importante. ¿Por qué? Porque hay como la costumbre de mantener los paradigmas narrativos, teóricos, interpretativos, independientemente de las transformaciones en los contextos. De esta manera, se vuelven los paradigmas anacrónicos y cada vez dicen mucho menos de lo que está ocurriendo en el contexto cambiado. Lo que decimos es muy importante respecto a lo que está pasando en la coyuntura peruana, donde ya estamos en la tercera toma de Lima. Por lo tanto, entre la primera toma de Lima y la tercera toma de Lima tenemos prácticamente 2 décadas. En este transcurso se han dado varias sustituciones constitucionales después de las segundas vueltas, como una revancha de la primera fuerza que ganó la primera vuelta electoral. No le alcanzaron los votos para asumir la presidencia y el gobierno y, según la ley, se tiene que ir a una segunda vuelta, pero en la segunda vuelta se invierte, pierde frente al candidato, al segundo candidato que va a la segunda vuelta, apoyado por todas las otras fuerzas. Entonces, todas las otras fuerzas impiden que la primera fuerza acceda al gobierno y logran que el segundo candidato de la segunda vuelta sea el candidato más votado. Esta situación ha llevado a lo que se viene por conocer como ingobernabilidad y constantes golpes congresales que interrumpen la gestión presidencial. De una manera sorprendente, la decisión, la determinación cae en el Congreso, no en el Ejecutivo, porque se tiene un Ejecutivo que tiene pocas fuerzas congresales. Inclusive ha habido presidentes que no tenían y no contaban con ninguna fuerza congresal. Entonces estaban a merced de las decisiones y componendas congresales. Hasta ahí tenemos un panorama donde participan 2 protagonistas, el Ejecutivo y el Congreso,
con una debilidad marcada en el Ejecutivo y una fuerza abusiva en el Congreso, donde se logran componendas políticas. Sin embargo, el panorama no puede quedar ahí. Para poder tener una comprensión más adecuada de lo que ocurre, está el órgano judicial, el Poder Judicial, que también entra en estas componendas, pero extracongresales. Son acuerdos. Pero por otra parte entran también otros dispositivos, esta vez los dispositivos de emergencia del Estado, la policía y el ejército, que se pliegan o se acoplan o son cooptados por la componenda congresal y actúa en función de las decisiones congresales. Esto no ha ocurrido obviamente en el caso de Alberto Fujimori, quien al cerrar el Congreso ha tenido todo el apoyo de la policía y del ejército, inclusive del Poder Judicial. Pero no tenemos por qué poner en esta lista de ingobernabilidad y de sustituciones constitucionales apócrifas y de golpes congresales a Alberto Fujimori, aunque sí está en el golpe congresal, pero no está en lo que ocurre como ingobernabilidad, puesto que él va a gobernar con una constitución inconstitucional promulgada en 1993, que suspende los derechos, que criminaliza la propuesta, la movilización y la demanda, y establece, instaura jurídica y políticamente un terrorismo de Estado. Como se ha dicho, Perú es el país que tiene más presidentes en juicio, inclusive presidentes que han terminado en la cárcel, inclusive uno que se ha suicidado antes de ir a la cárcel. Estos hechos nos muestran el alcance de la turbulencia política del Perú. Ya tenemos más protagonistas y un panorama institucional más amplio, pero tampoco es suficiente para comprender la complejidad de la problemática de la crisis política en el Perú. Para esto es menester salir del campo político y entrar a otros campos sociales. Por ejemplo, el campo económico, donde dominan las empresas transnacionales extractivistas, sobre todo mineras, donde secunda una lumpenburguesía intermediaria que se enriquece en intermediación entre transnacionales y gobierno. Estamos hablando entonces de una lumpenburguesía que no solamente se mueve en el campo económico, sino también se mueve en el campo político, es decir, donde se producen vasos comunicantes y mezclas perversas que saturan los procesos políticos y económicos. En este panorama más amplio de fuerzas intervinientes, tenemos ya no solamente protagonistas, sino estructuras de poder que nos explican las dinámicas mismas de los procesos que se dan en términos de conflictos y desenlaces. Tendríamos que decir que pueden explicarnos, porque de manera inmediata y directa no explican. Están los referentes del mapa de fuerzas, están los dispositivos del mapa de fuerzas, los agenciamientos concretos de poder, los engranajes, los mecanismos, y están las máquinas de poder. Para explicar se requiere saber cómo funcionan
y cómo coordinan, cómo se articulan, se asocian, produciendo distintos fenómenos que tienen que ver con los desenlaces políticos y los desenlaces económicos, que tienen que ver con zonas de saturación entre lo político y lo económico. Es aquí donde se desprenden distintas teorías de interpretación, mejor dicho, distintas hipótesis de interpretación, donde se da cuenta de la vinculación de estos dispositivos, de estas fuerzas, en un mapa más complejo de poder. Por ejemplo, se ha llegado a establecer el peso determinante que tienen las transnacionales en la incidencia en las conductas y comportamientos políticos, pero también en la incidencia de lo que acontece en la economía, en la composición económica, en el crecimiento económico, en el perfil económico. Otro ejemplo, en este mapa de fuerzas hemos introducido las tesis sobre la realidad peruana, donde se incorpora en el análisis el gamonalismo, la burguesía gamonal, el fenómeno gamonal en el funcionamiento de las instituciones, pero también en el imaginario social. En consecuencia, la particularidad de la formación social peruana, que tiene que ver con esta herencia colonial que llamamos gamonalismo, o que está expresada en la figura gamonal, que tiene una fuerte carga metafórica, da lugar precisamente a una comprensión de la herencia colonial y sus transformaciones, podríamos decir sus metamorfosis, pero también el impacto en el presente de estas herencias y sus composiciones barrocas con la modernidad tardía o las modernidades barrocas de las formaciones sociales de las periferias del sistema mundo capitalista. Tomando en cuenta estos dos ejemplos, pueden haber otros que suponen otro tipo de estructura explicativa. Estamos lejos de discutir ahora cuál es la estructura explicativa más adecuada. Lo que nos interesa en este momento es otra cosa. Lo que nos interesa es mostrar lo siguiente, que todas estas relaciones que forman parte de la composición teórica y de las explicaciones no toman en cuenta los cambios de contexto, los desplazamientos del contexto y sobre todo las transformaciones en el contexto, las transformaciones contextuales que nos pueden llevar cualitativamente a otras cualidades coyunturales, a otras situaciones donde la estructura explicativa, el paradigma usado pierde eficacia. Vamos al punto. Si hablamos ahora de lo que hemos venido hablando desde hace un tiempo, desde el 2010, sobre todo de la tesis de la decadencia a nivel mundial, a nivel del sistema mundo capitalista, a nivel de la civilización moderna, pero también a nivel regional y nacional, donde se adquieren singularidades y características propias. Si entendemos que
Lo que va a preponderar en los contextos actuales tiene que ver más con la decadencia, con la diseminación de las instituciones, la disolución de las fuerzas, la trivialización y la banalización cultural, el vaciamiento político, el vaciamiento ideológico. Entonces estamos en otra cosa. Si estamos en aquello que hemos llamado la economía política del chantaje, que amplía la economía política generalizada, que incluso vuelve de alguna manera preponderante a la economía política del chantaje, estamos en otro mundo. Un mundo que hemos llamado, metafóricamente también, bizarro. Bueno, pues en este contexto no son útiles los paradigmas explicativos usados, o por lo menos diremos no son suficientemente útiles para poder comprender, entender, conocer e interpretar lo que ocurre en la complejidad de la realidad efectiva. La pregunta es, ¿cuál es la estrategia de análisis más adecuada en contextos de decadencia, de diseminación, de disolución, donde asistimos a la descomposición institucional de los mecanismos y de la maquinaria institucional del poder? Obviamente el poder no desaparece, sino que el poder sufre metamorfosis, descomposiciones y por lo tanto pasa a recomposiciones distintas. La pregunta persiste. ¿Cuál es la estrategia de análisis más adecuada para analizar situaciones, contextos y realidades donde se impone la decadencia, donde la realidad efectiva es tan distinta a la anterior realidad efectiva, por lo menos hegemónica y visible, que hablamos de un mundo bizarro? Es decir, estamos en un mundo donde todo no debe funcionar, funciona precisamente en sus disfuncionamientos. Todo funciona con una máquina que chirria, porque sus engranajes están desengranados. ¿Cómo podemos analizar una realidad donde sus composiciones están en constante descomposición? Esto es muy importante, porque lo que estamos diciendo es que la realidad es otra, que tiene que funcionar con la disfuncionalidad. Y por lo tanto, las estructuras de poder aprovechan esa situación, sufren una metamorfosis y se reproduce el poder, pero a través de otras composiciones, que son estas composiciones de lo que hemos llamado la economía política del chantaje, donde está la economía política de la cocaína, la economía política del narcotráfico, la economía política de los otros tráficos, del lado oscuro de la economía. Entonces, el tema es ese, ¿qué tipo de análisis tiene que darse? A ver, apuntemos a algo que es muy importante e ilustrativo. Se habla de crisis cuando las instituciones entran en crisis. Se habla de crisis cuando hay desequilibrio del sistema institucional. Pero en este caso, podemos hablar de crisis cuando la crisis es lo normal, el funcionamiento normal de esta descomposición y recomposición de otra cosa, cuando la crisis precisamente es permanente, la crisis es la forma misma
inmediata, visible, cómo aparece el funcionamiento de este mapa institucional de un Estado tomado por las estructuras paralelas del lado oscuro del poder. Esa es la pregunta. ¿Qué tipo de análisis, qué tipo de estrategia es conveniente cuando el concepto de crisis adquiere otra significación y por lo tanto alumbra algo distinto? Si en un caso alumbraba el equilibrio que se desequilibra, en este caso nos muestra un desequilibrio permanente y constante que no debe llegar a equilibrarse, y por lo tanto la crisis es la forma del funcionamiento efectivo en esta realidad del mundo bizarro. De esta constatación no podemos llegar al extremo de decir que en un contexto de mundo bizarro no se analiza, se hace algo completamente distinto y contrario, algo así como desanalizar, puesto que esto no es posible, además no tendría ningún sentido. Hay que analizar, pero desde otras estrategias de análisis que partan de la comprensión de lo que ocurre en la decadencia, de lo que implica el acontecimiento de la decadencia. De eso se trata. Al respecto hay que acordarse que tanto el lado institucional del poder como el lado oscuro del poder siempre han funcionado de manera complementaria. La diferencia radica que en épocas de ascenso institucional, de consolidación institucional, de funcionamiento institucional, ocurre que el lado oscuro del poder, las formas paralelas del lado oscuro del poder, sus prácticas, funcionan de manera solapada, en la sombra, oculta. No tienen mayor incidencia en el funcionamiento, en los engranajes, en los mecanismos de los agenciamientos concretos de poder, las instituciones. Cuando el lado oscuro del poder atraviesa el lado institucional del poder, entonces se producen, si ustedes quieren, para usar ese término, discutible por cierto, anomalías, perturbaciones. Se dan bifurcaciones en todos los niveles, llevando el mapa institucional a una transformación, primero a desplazamientos, después a transformaciones, que tienen que ser asumidas como descomposiciones institucionales. Y la tercera etapa es cuando el lado oscuro del poder no solamente atraviesa el mapa institucional, sino lo controla, lo domina. El mapa institucional, la institucionalidad, en este caso el Estado, se convierte en una máscara del lado oscuro del poder. Entonces, esta máscara esconde el verdadero rostro de lo que está ocurriendo. Entonces, lo que ha ocurrido es que ha adquirido dominancia, si ustedes quieren, para usar en términos también figurativos, hegemonía el lado oscuro del poder respecto al lado institucional del poder. Y en ese caso, en esa situación, se da lugar a la descomposición, el disfuncionamiento, el chirriamiento de la máquina estatal. Ahora bien, esto no puede continuar indefinidamente. No es posible, puesto que no es posible que la descomposición sea continua de manera indefinida. La descomposición requiere de una composición para descomponerla. Cuando se acaba esto, la descomposición no puede alimentarse.
no puede reproducirse. Entonces, esto acaba. Ahora, ¿en qué acaba? En exposiciones anteriores dijimos de que la decadencia es provisional. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya anuncia la clausura de toda una era. Dijimos que ya se trata del crepúsculo de la civilización moderna, del crepúsculo del sistema mundo capitalista, del crepúsculo del Estado-nación y del orden mundial de las dominaciones. Volviendo a la crisis múltiple del Perú, decimos que se trata del crepúsculo del Estado-nación y del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, en un contexto continental y mundial donde se da también el crepúsculo de los estados-nación subalternos y de los estados-nación dominantes. Y por lo tanto también la clausura del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, pero también del modelo colonial extractivista de las potencias emergentes y también del extractivismo altamente tecnológico del sistema mundo capitalista avanzado. Es decir, que la crisis múltiple del Perú es un caso de la crisis múltiple continental y de la crisis múltiple mundial. En consecuencia, todo el ciclo de la civilización desde hace 5.000 años ha periclitado. Esto equivale a decir que debemos salir de esta genealogía de la civilización, que es lo mismo que salir de las genealogías del poder y de las genealogías de las dominaciones, que tienen como eje las genealogías del patriarcado. Para decirlo figurativamente, esto equivale a reinsertarse a los ciclos vitales planetarios, reinsertarse a la vida, no contraponerse a la vida, no constituir la civilización contra la vida, sino al contrario, de lo que se trata precisamente es ser parte de la vida, y eso implica una concepción integral y compleja ecológica. Otra consecuencia tiene que ver con lo que dijimos antes, al principio, que no se puede y ya no sirve, no es útil recurrir a los paradigmas heredados, teóricos, narrativos, explicativos, y tampoco, obviamente, mucho menos a los paradigmas políticos y a las ideologías, pues estas no sirven, son parte de las restricciones, de las rejillas heredadas de lo que hemos llamado obstáculos epistemológicos. En otras palabras, son anacronismos y como tales están a destiempo, están fuera de lugar. Si se los usa, forman parte de la decadencia y de la descomposición, de la diseminación institucional, de la diseminación del saber, de la diseminación cultural, de la diseminación ética y por lo tanto de la diseminación del sujeto. Hay que cruzar el horizonte, hay que abrirse a otros horizontes, la apertura a horizontes nómadas, la apertura
a los horizontes que nos vinculan al universo y a los multiversos, a la comunicación con los seres del cosmos, formar parte de la potencia creativa desatada desde el Big Bang, activar nuestra potencia social, formando parte de la potencia creativa y crear de manera abierta, libre, estética y proliferante.